Hola otra vez, estamos en Cultura Naranja, esta vez con una invitadaza, una persona muy querida y que viene de una familia de cultura y no podemos negar, tercera generación cultural. Ale Chazú, bienvenida. Querido Juanqui, muchas gracias, es un honor para mí poder estar aquí y charlar contigo en este lugar tan mágico. Ale, directora, presidenta de la Fundación del Banco Central de Bolivia. Qué gran atino. ¿Qué tal esa peguita? Un sueño además que no he buscado. Y yo creo que además los desafíos que se enfrentan son siempre desafíos que te motivan. Entonces es un trabajo muy bello, sí, en circunstancias muy complicadas, como tú sabes, ¿no? Reducción de masa salarial, todo el problema que se tiene con los presupuestos, pero creo, y tú me vas a entender, que entre los artistas, la gente de cultura, siempre nos damos maneras y siempre encontramos recursos. Entonces es muy lindo y tengo un equipo muy hermoso también. Así que así vamos. Ale, mira, te he invitado porque una de las cosas, principios de este podcast es aprender. Todos queremos hablar, pero no somos los cultos, no queremos sepan, ¿no? Que quién es autor de eso, porque no que nos pelen. Pero la verdad que hay mucha ignorancia en este tema. Y realmente yo quisiera entender qué es la Fundación Banco Central de Bolivia desde el inicio. Quisiera comenzar por para qué se creó, cómo se creó, qué funciones cumplía. Es una pregunta extraordinaria, porque Marcelo Pazoldán, que está de director general ahora, y yo hablábamos de eso, o sea, ¿qué es la Fundación Cultural y quién sabe qué es la Fundación? La Fundación se funda en 1995 con Juan Antonio Morales, a quien vamos a hacer un homenaje el 14 de este mes. Están todos invitados en el museo. Es mi tío. Es tu tío, ahí está, tienes que estar. El 14 de este mes a las 6 de la tarde en el Museo Fernando Montes, que es donde están también las instalaciones, las oficinas de la Fundación, en la Huachala. Entonces, la idea es un poco recuperar eso que se produce en otros países, ¿no? Que los bancos tienen este brazo social o este brazo dedicado a la cultura, a la protección, al patrimonio, etc. En el caso específico de la Fundación Cultural del Banco Central, se trata de proteger, difundir, cuidar el patrimonio. Tenemos son 10 entre repositorios, museos y centros culturales en varias ciudades, ¿no? O sea, yo entendía que siendo un banco central que guarda nuestro tesoro, también guardan los tesoros más importantes culturales que tenemos. Entonces, digamos, inicialmente la fundación se encarga de cuidar. Esto vale X, ustedes lo cuidan. El tema de invertir, hacer que funcione, etcétera, ¿también es parte de la fundación del Banco Central o eso se ha decidido hacer? Porque durante años ha tenido el Banco Central las actividades, pero no las manejaba. Sí, mira, tenemos nosotros la fortuna de tutorear de alguna manera a estos museos repositorios que son independientes, pero que de alguna manera dependen de nosotros. Entonces tienes, por ejemplo, la Casa de la Moneda en Potosí. Acabamos de conseguir un convenio extraordinario con el BID a través de Conoce Bolivia, que depende del Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folclore y Gastronomía, y están arreglando las cubiertas, porque le hacía falta un mantenimiento muy importante a la Casa de la Moneda. Entonces, son millones de bolivianos que, como te digo, el BID los dirige y con eso se va a hacer una buena restauración, urgente restauración. Tenemos la Casa de la Libertad en Sucre. Un tema más, muy específico. Sí. ¿Los ingresos que generan este tipo de repositorios vuelven a la fundación? Sí, vuelven a la fundación. Porque si es privado, si tienen cosas No, depende de nosotros si son públicos. ¿No? Lo que pasa es que cuando digo que de alguna manera dependen es porque no es centralizada la fundación, sino que cada repositorio o museo se maneja, sí, pero obviamente depende financieramente de nosotros.
Entonces, y nosotros del banco. Claro, y una pregunta más. Digamos, los papeles están a nombre de la Los fundación. papeles están a nombre de la fundación. Deberían estar. Estamos haciendo saneamiento en muchos casos. Sí, es toda una historia y una novela. Entonces, eso tenemos en Potosí, que es extraordinario. Ahora está de director un joven, yo lo llamo joven porque, bueno, pues ya estamos nosotros en otra dimensión, que se llama Daniel Oropesa Alba. Y lo más interesante de esto, Juanqui, es que su abuelo fue el director también de Casa de Moneda antes de que dependa del Estado o de que tuviera recursos. Entonces, un patricio potosino. Sí, un patricio potosino, muy simpático, un numismático además, entonces sabe mucho del tema. En Sucre tenemos 3, porque en realidad casi 4, en realidad son 4. Casa de la Libertad, el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, que es extraordinario para todos los investigadores, es donde además se lleva a cabo la Asociación de Estudios Bolivianos cada 2 años, es imprescindible para cualquier estudioso académico investigador. Y están construyendo, esperemos que ahora en agosto se entregue un predio en Lajastambo. Lajastambo es una zona que está cerca de la ciudad de Sucre, no está lejos, tendrán unos 15 minutos, y es extraordinario. O sea, cuando nosotros hemos ido a conocer Lajastambo, además todo con esta administración que está realizando el director, que es Máximo Pacheco, un escritor de primera, una persona de verdad maravillosa, extraordinaria. Tú crees que estás llegando a una biblioteca de, no sé, del Brasil, de Argentina, tiene la forma de un libro, es algo espectacular que nadie conoce, pero que espero que podamos difundir y dar a conocer en estos meses, ¿no? Bueno, en Casa de la Libertad está don Mario Linares, y luego tenemos una sección que depende del MUSEF aquí, pero es de Sucre, y una biblioteca, que es la Biblioteca Gunnar Mendoza. Entonces, como ves, en Sucre de verdad que está un poco el corazón de todo, claro, por la cantidad de repositorios que tenemos. Pregunta de Sucre, que he estado ahí un poco renegando. El castillo, el Palacio de la Glorieta, no es nada que ver con... Si no estoy mal, creo que es del ejército, ¿no? Sí, por el terreno. Exactamente. Y está la sombrerería, que depende del Ministerio de Turismo Sostenible y Culturas. Ya. Sí. Pero por lo que te estoy mencionando, Sucre se está activando con un potencial cultural de difusión, de investigación, de lectura. Está también el Teatro Los Andes en Yotala, muy interesante. Sí, además me ha impresionado, yo paso ahí fin de año, el turismo. Qué bárbaro, no había tanto turismo en Sucre. Todo Sucre parece la Sagarna. Es impresionante, ¿no? Sí. Y además te da, no sé, esa idea de todo lo colonial, algo que hemos perdido en La Paz. Los restaurantes, cada restaurante en las iglesias, ¿no? En muchas iglesias. En los tejados de las iglesias, sí. Cosa impresionante. Sí. Y para terminar, Joaquín, en La Paz estamos con el Museo Nacional de Arte y el Museo de Etnografía y Folclore. Tenemos también la casa, que es Casa Museo, Casa Cultural, Centro Cultural Museo, Marina Núñez del Prado. ¿Has ido? He ido, he estado en la inauguración, ¿no? Está increíble. Es una belleza. Tenemos el de Gilimaná, Inés Córdoba Gilimaná, que está en la 20 de octubre, era nuestra ruta de colegios, si te acordarás. Claro, era todo. Pizza, chifa, había un estudio fotográfico. Bueno, ahora es que es un museíto precioso, es una joyita. Sí, hemos estado ahí. Es muy lindo. Y en Santa Cruz está el CSP, que es el Centro Cultural Plurinacional. Bueno, y también hay uno que no tiene edificio, pero que se encarga de todo lo que es fomento de arte y de cultura, que se llama el Centro de la Revolución Cultural. Ya. Ahora, entiendo todo esto, ya sea que lo han ido adquiriendo económicamente o se los ha donado gente que ha dejado, dicho esto, quiero que sea bien cuidado y funcione de esa manera. Pero eso implica inversión, implica mucho dinero y segurísimo que los ingresos que generan no cubre, pero no debe llegar al 30% del gasto que genera eso.
¿Cómo se están financiando? ¿Cómo lo logran? El banco tiene la obligación, ¿no? El banco es nuestro ente tutor. Pero el banco da un monto fijo. El banco nos da un monto fijo que nosotros tenemos que distribuir y ver. Y bueno, pero es el banco el que se ocupa de los salarios y del mantenimiento y de todo. ¿Es en base a una ley eso? Es en base a una ley, sí. Ahora, ¿puede el Estado, digamos, expropiar cosas y dárselas a la fundación? Digo, o sea, cosas lógicamente históricas. Como el Telonios, por ejemplo. No sé si expropiar. Creo que nunca ha sucedido, Juanqui. No lo sé. Pero yo creo que la expropiación... No expropiar, sino negociar o solicitar. El tema de los militares, por ejemplo. Sí. O sea, no entiendo bajo qué concepto ellos pueden manejar, porque debe ser complicado para ellos y para todos. Entonces, puedo yo decir, ok, ya, sigue siendo mío, pero vos manejado. Puede. Eso sí puede. Sí. O sea, pero la fundación o el banco tendrían que tener esa tuición total, ¿no? Claro. Es como nosotros vamos a administrar, pero de una manera independiente. Claro. No podemos hacer cosas a medias. En algún momento incluso se había hablado de ver con la Cinemateca si se podían hacer acuerdos para poder financiar, ayudar de alguna manera, y no se puede. Mezclas no. No se puede, lamentablemente, ¿no? Porque sería muy lindo poder, como Estado y como banco, apoyar a diferentes, no sé, fundaciones, instituciones, centros culturales. Ahora, para eso está, por ejemplo, este CRC, que está anualmente convocando a concursos para artistas emergentes en toda Bolivia. Entonces se presentan en Cobija, en Tarija, en Santa Cruz, en el Beni, y eso sí es muy lindo. Claro. Ha habido mucho tema de que se ha hablado en la época, bueno, en la otra época, en la cual se decía que el directorio del Banco Central eran pegas dadas, conseguidas, a favores, entonces un directorio pesadísimo, carísimo, difícil de solventar y que no hacía más que reunirse una vez al mes. ¿En qué ha quedado eso? ¿Sigue? Se ha reducido, por lo que sé del Banco Central de Bolivia, se ha reducido notablemente la cantidad de funcionarios, pero notablemente. Tengo entendido que antes había asesores, ¿no? Eso ha desaparecido, se ha uniformado todo, como también lo hemos hecho nosotros en la fundación. Yo conozco a las personas del directorio del Banco Central, son 5 directores, y la verdad es que todos son extraordinarios. ¿Ese directorio es parte del directorio también de la fundación? Nosotros tenemos un consejo administrativo que es independiente por completo. Ah, no es un directorio. No es nuestro directorio. Yo tengo siempre contacto y tenemos una directora, Claudia Pacheco, que es el enlace con el banco, pero nosotros tenemos un consejo administrativo de 7 personas y son 4 las pone el Banco Central y 3 las pone el Ministerio de Culturas, de manera que también hay una cierta fiscalización dentro de la misma fundación, lo cual considero es muy sano y es muy beneficioso. Entre todos toman la decisión, pero ¿tiene que ser presidente uno de los dos o se vota entre los 8? No, el presidente lo designa el directorio del Banco Central. Directorio del Banco Central. Sí. Ministerio de Culturas vota nada más. El Ministerio de Culturas presenta 3 consejeros. ¿Y ese consejo es operativo o solo se reúnen para No, es operativo. Es operativo, tomamos decisiones, sí. Pero bueno, el director general, en este caso, como te decía, Marcelo Paz Soldán, es el que se ocupa en realidad de la parte más pegada, administrativa, operativa, ¿no? Nosotros somos más ejecutivos, él es el más operativo. Mira, bueno, ya me has desemburrado de cómo funciona, porque yo también he pasado por ese proceso. Tampoco sabía y creo que esa es una tarea pendiente para nosotros, que la gente conozca más lo que es la fundación. Exactamente, ¿no? Para ver a quién quedar, a quién te recursos. Pregunta, entiendo que todas estas reglas, dado toda la historia de corrupción que conocemos, tienen que ser muy rígidas en relación a esta administración. Pero últimamente todos los centros culturales, etcétera, como ha pasado con el Museo Núñez del Prado, se han relajado en el sentido de decir,
aceptaremos un poquito más de sociabilizarnos, tener actividades, sin muchos rayos. Ha pasado con el MUSEF también. Una campaña de ese tipo se está pensando de manera de que no tenemos que esperar a la larga noche en museos, sino que esas actividades sean constantes en los museos alrededor, ¿no? O sea, porque en otros países donde hay un museo, cerca hay un teatro, hay un bar, hay un restaurante, giran alrededor del museo. Sí, estamos completamente de acuerdo con esa noción, Juan, que un museo tiene que ser vivo. O sea, si un museo está solamente para mostrar obras... Una señora con su ruana. Exactamente, más o menos. No sirve. No tiene el propósito, ¿no? No tiene el propósito que debería tener. Entonces, por ejemplo, en el Fernando Montes, tú vas a ver, siempre hay clases de teatro, hay presentaciones de libro, clubes de libro. Tenemos que darle más visibilidad, evidentemente, ¿no? Pero bueno, se ha reestructurado también en la Fundación. Ahora hay una unidad nacional de gestión cultural que la dirige Gabriel Sánchez. Entonces, estamos tratando de crear y de fomentar lo que tú estás diciendo, un movimiento mayor, donde además no esté solamente la gente que ama el arte, sino la gente que quiere descubrir el arte, jóvenes que quieren saber qué es lo que se produce aquí o que quiere cantar en un lugar o exponer, ¿no? En el Fernando Montes estamos muy cerca de la Academia de Bellas Artes, ¿no? Entonces, hay estudiantes que quieren exponer para presentar ya como un examen sus obras y tiene que ser un espacio abierto. Claro. Definitivamente. Pero esas actividades no es que uno alquile el lugar, sino tiene que negociar para ver de prestar o tú alquilas el lugar. Depende. Hay actividades en las que uno puede usar el predio, pero tiene que hacer un pago. Pero las del Fernando Montes son todas gratuitas, ¿no? Es un lugar más pequeño, tiene otro tipo de características. Ya. Y una pregunta, en el tema de los museos para exponer las exposiciones privadas, o etcétera, ¿igual es con negociación o es invitación para la exposición? Mira, no puedo responderte exactamente esa pregunta, pero lo que te puedo decir es alguien que expone en el Museo Nacional de Arte tiene que ser ya un artista consagrado. Claro. ¿No? En otros casos, como por ejemplo en el Marina o en el Fernando Montes o en el CCP o no sé, en algún otro centro que tengamos por ahí, tiene que estar abierto a la gente que está emergiendo. Porque si no, tampoco se pierde un poco, ¿no? Tiene que haber ese equilibrio. O sea, por supuesto hay entidades que merecen un reconocimiento especial y hay otras que están para poder abrir las puertas y que alguien pueda decir, mira, hemos expuesto aquí o hemos tocado aquí, ¿no? Sí. Entonces el problema es de marketing más que de organización. Están organizados, están funcionando y es comunicar que todo esto es... Yo creo que sí, tenemos que... Y también quizás hay que aclarar esta sombrilla, ¿no? De la fundación que tiene todos estos museos y centros culturales. Nos ha tocado una organización muy dura, nos ha tocado también este recorte presupuestario, pero ahora que las cosas están un poco más calmadas, supongo que ahora vamos a comenzar con eso. Y más bien gracias por la pregunta y por generar estas inquietudes que ayudan mucho, ¿no? Hacia adelante, ¿hay algún museo sorpresa, algo que se esté negociando grande para que pase? Ahí en medio vamos a tener algo importante. Sí, se está negociando, pero no puedo decir mucho más, pero me doy cuenta que tienes un olfato muy particular, porque yo no hubiera hecho esa pregunta, no se me hubiera ocurrido, y de pronto tú sales con esto. Espero que sí, espero que muy pronto podamos compartir, y más bien te prometo que si sale esto, yo voy a venir aquí y en tu podcast va a ser el primer espacio donde hacemos. Me llama ese ratito. Ese ratito hacemos así para el chisme, exacto. ¿Qué podemos hacer la sociedad civil que le gusta los museos, la cultura, para apoyarlos, para que esto funcione? ¿Qué es real? A nivel empresa, a nivel cualquier nivel, ¿no? Yo creo que ir, visitar, conocer, promover, comentar, ¿no? Mira, cuando yo recién entré, yo he entrado el 22 de diciembre del año pasado, o sea, me ha tocado todo un periodo un poco complicado de fin de año,
pero ya para las citas hemos tenido una feria muy bonita, con cosas muy baratas, con artesanos, dibujantes, escultores. Entonces, asistir a ese tipo de eventos, estar ahí, estar alerta también a lo que, porque claro, nosotros podemos hacer un marketing, podemos promocionar, pero creo que también uno tiene que estar Claro, alerta, ¿qué hay? ¿Dónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Y más bien creo que yo daría la vuelta a la pregunta aquí. ¿Qué podemos hacer nosotros por centros como por ejemplo el Telonios? Así que ahora yo te pregunto a ti, ¿qué podemos hacer nosotros? primero, antes que me olvide, cuando decías, ¿qué pueden hacer por los demás? Horarios. Horarios. ¿Por qué los horarios son de Son oficina? horribles. O sea, Estoy de acuerdo. que voy a ir de oficina un rato al museo. A las 4:30 ya el Yo museo eso, está ¿verdad? cerrado, sí. Sí, Eso es algo que hay que considerar. Es un tema de salarios, porque realmente están abiertos en horarios que nadie va y están cerrados en horarios que todos Probablemente. pueden ir. Piensa también, Joaquín, que no solo es el trabajo de exhibición. En muchos casos hay un trabajo de investigación, hay un trabajo de reparación, hay un trabajo de, ¿cómo se llama cuando es más que reparar? Cuando tienes que, se me fue la palabra. Sí, restaurar. Restaurar, exactamente. Entonces, hay un trabajo interno que está dentro, que no es para el público y que, bueno, requiere también esas horas. Entonces, pero estoy de acuerdo contigo, eso habría que verlo. No sé, está en vías de verse. Ni hemos visto eso todavía, porque hemos tenido que afrontar tantos problemas así circunstanciales. Por ejemplo, con esto los bloqueos los últimos meses, o sea, han evacuado a la gente del museo, Claro, ¿cuántas no, veces? sí. O sea, ¿me entiendes? Están ubicados Entonces, en medio ahorita de el la- horario no llega a ser la prioridad, pero algún momento debería ser. Bueno, con la alcaldía nosotros hemos estado igual retomando el tema y lo que nos explicaba la alcaldía sí es el problema que tenemos es que nuestra planilla es de empleados públicos. Sí, Los empleados públicos tienen una serie de derechos y restricciones, entonces no podemos hacer nada. Nos pasa en los teatros, ¿no? Que sí. te están botando ya del teatro porque la obra no ha terminado y te quieren apagar la luz, pues son empleados públicos. Pero, ¿qué Y- podemos hacer nosotros por Telonios? Y yo, bueno, Por centros culturales así independientes que trabajan con esa vocación por el amor a la cultura, al arte, por dar espacios. Yo recuerdo muy bien, Juanqui, durante la pandemia, tú trabajaste mucho para tratar de conseguir seguros para los músicos. hemos conseguido, tenemos ahora el Telonius Med que nos salvó. Ahí está. Y bueno, ese tipo de actividades lo hacemos de iniciativa privada, ¿no? Eso es. Entonces, Pero hay, y tal vez a otros también les interesa, hay puertas que se pueda tocar en la fundación para decir, yo tengo un centro cultural y quiero un fondo para restaurar esto o arreglar esto. eso no. Pero sí para hacer otras cosas. Se pueden hacer actividades conjuntas. Ya. Se puede participar quizás para estos fondos de fomento o convenios. O sea, yo creo que los convenios, nosotros tenemos varios convenios, pero por ejemplo con el conservatorio o con la filarmónica. ¡Qué lindo! Eso nos permite Hacer actividades en esos lugares. y ellos en el nuestro. Ahí está, hablaremos, ¿No ve? me interesa. Perfecto. Entonces así quedamos. Sí, me parece súper. Oye, mira, ya no te quito más tiempo, de hora de oficina. No, yo muy agradecida, Juanqui. Muy agradecida y no solo porque me hayas invitado, sino te agradezco como ciudadana también por todo lo que haces, por los músicos, por los artistas y por las personas mayores. No todos lo saben, pero Juan Carlos es una persona que hace un trabajo altruista muy dedicado, muy silencioso y eso lo vuelve más valioso. Gracias. A ti, mi gracias. Hemos aprendido preguntas, lo que quieran, escríbanos. Estamos para ustedes.